Ahí sí. Bueno, les decía muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. El día de hoy les voy a comentar otra forma en la que debemos y tenemos que cuidar el agua. Se ha hablado mucho durante el día con los videos explicativos que debemos cuidar el volumen de agua que nosotros usamos, la cantidad que usamos, el tiempo que usamos en ducharnos. Pero también debemos estar atentos a no contaminar el agua. Y es aquí donde aparecen estos personajes llamados microcontaminantes. De seguro, más de alguien puede recordar que en febrero de este año los medios de comunicación se llenaron con esa noticia. Decían que el río Mapocho, nuestro río Mapocho, era uno de los más contaminados del mundo y que este estaba contaminado por productos farmacéuticos, por medicamentos, por aquellas medicinas que nosotros consumimos. ¿Cómo es que llegan los remedios entonces al río Mapocho? ¿Será que las industrias farmacéuticas están entregando medicamentos a las aguas? ¿Será que los hospitales o las clínicas están vaciando sus aguas en el río Mapocho? La cosa no es tan así. Somos quizás nosotros mismos los que estamos aportando con cierta concentración, con cierta cantidad de estos contaminantes en las aguas. ¿Cómo entonces es que llegan estos medicamentos a las aguas? ¿Alguno de ustedes dentro de esta semana ha consumido algún medicamento? Por mencionar alguno, yo hoy día tomé uno para la alergia. No sé si alguno de ustedes dentro de esta semana o del mes ha consumido un jarabe, se ha limpiado una herida, ha consumido algún tipo de medicamento para alguna dolencia, para el resfrío. Por allá me dicen que sí, para la caña. Bueno, cuando nosotros consumimos un medicamento, este sufre diversos procesos dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Viene el proceso de absorción, luego la distribución en nuestro organismo a través de la sangre, viene un cambio a veces en la estructura química de ese medicamento, que es el metabolismo, y luego viene la excreción. La excreción de los medicamentos ocurre a través de la orina principalmente. Y es muy diverso, dependiendo del tipo de medicamento, la cantidad que actúa sobre nuestro organismo. Porque puede ser que un 10% de lo que consumimos, hasta un 90% sea eliminado a través de la orina, ¿ya? Y allí ingresa a lo que se conoce como el ciclo urbano del agua. ¿Se acuerdan del ciclo del agua que se ha discutido durante otras charlas en la mañana, que tiene que ver con todos los procesos del agua natural? El ciclo urbano del agua forma parte también de ese ciclo del agua. Y es así como nosotros, cuando abrimos la llave de nuestras casas, recibimos un agua limpia y nos lavamos las manos, nos lavamos el pelo. Bueno, yo no, ustedes se lavan el pelo, ¿cierto? Y orinamos, ¿cierto? Lavamos la loza, lavamos la ropa, etcétera. Esa agua que nosotros recibíamos como agua potable, la transformamos en un agua residual. Nosotros contaminamos esa agua con todos estos procesos que realizamos en nuestra casa. Y finalmente se genera un agua residual que ¿dónde va? A través de los alcantarillados públicos. Cuando ustedes ven esos círculos en las calles, debajo hay unas cañerías enormes que conducen el agua a las plantas de tratamiento de aguas residuales o las plantas depuradoras de agua. Y entonces, esa agua limpia que nosotros contaminamos se va a esta planta de tratamiento de aguas residuales. Si nos tomamos un medicamento, entonces, ese medicamento que no fue absorbido por nuestro organismo, es eliminado a través de la orina, se va entonces a esa planta de tratamiento de aguas residuales. Y aquí está el problema, que las tecnologías que se utilizan para depurar el agua, para que esa agua contaminada, esa agua residual que nosotros utilizamos, a través de los diferentes procesos para descontaminarla, no elimina este tipo de contaminantes, esos microcontaminantes. Y por ende es aquí donde regresan al río. Entonces, si volvemos a la noticia de la contaminación del río Mapocho, el río Mapocho nace
por la altura de Farellones, desde la cordillera de los Andes, y atraviesa toda nuestra gran ciudad de Santiago y llega hasta el puerto de San Antonio. ¿Dónde se contamina con fármacos? Donde están las plantas de tratamiento de agua que reciben nuestras aguas contaminadas. Y a través de los diversos procesos, esa agua depurada ingresa nuevamente a un cauce natural como lo es el río Mapocho. Y no es solo el río Mapocho el que sucede lo mismo. Está nuestro río Maipo, están los diferentes ríos en las diferentes ciudades de Chile que también reciben aguas provenientes de las plantas depuradoras de aguas residuales. Entonces, aparecen estos microcontaminantes en las aguas. Micro viene de que es algo muy pequeño, una muy pequeña cantidad, entre microgramos y nanogramos por litro. Eso es todos esos ceros gramos por litro, es decir, una pequeña, muy pequeña cantidad de ellos. Pero si es tan pequeña, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo me tomé un antihistamínico hoy día, aquí se tomaron un paracetamol, se tomaron un ibuprofeno, un ketoprofeno o lo que sea, va sumando en cantidades de masa por litro de agua. Y el problema es que además, como no son eliminados en las plantas de tratamiento, estos compuestos orgánicos se van acumulando en nuestras aguas, en los suelos, pasa a las aguas subterráneas o incluso puede llegar hasta el mar. Y aquí entonces surge un problema, porque no son solo compuestos farmacéuticos. El reportaje del diario que salió en febrero hablaba solo de medicamentos. Pero se ha encontrado a nivel del mundo y también en Chile más de 10.000 compuestos diferentes que están presentes en las aguas. Y esos 10.000 compuestos distintos se dividen en diferentes familias, que son las que expongo acá, donde un gran grupo de compuestos forma estos compuestos farmacéuticos, pero también están todos aquellos compuestos que se usan del cuidado personal. Si utilizamos un jabón, ese jabón contiene compuestos químicos que le dan el olor, que le dan el color, que le dan una textura, una suavidad. Todos esos son compuestos químicos que se adicionan a algo que utilizamos todos los días. El limpiapisos, la espuma de afeitar, ¿sí? Los champús, las cremas cuando nos lavamos las manos también van con compuestos, con fragancias porque nos gustan las cosas que huelen rico. El limpiapiso, mientras más rico huele mejor, además de limpiar, pero son compuestos químicos que estamos adicionando al agua. Lo que lamentablemente pasa en Chile cada verano, ¿cierto? Cuando ocurren estos incendios forestales, han visto que pasan esos aviones con grandes volúmenes de agua, también arrastran compuestos químicos para impedir que ese incendio siga creciendo. Esos retardantes de llama que se utilizan también en diversos productos para que no se inflamen, van a dar a las aguas. Y así, todos esos compuestos que tienen características químicas distintas, masas diferentes, propiedades distintas, llegan finalmente a las aguas residuales. Estas no son eliminadas en las plantas de tratamiento y llegan a los cauces naturales, como les mencionaba, ríos, aguas subterráneas e incluso al mar. ¿Y dónde está el problema? El problema más grave que la presencia de estos y la acumulación en el medio ambiente es que muchos de ellos, les mencioné que eran cerca de 10.000 compuestos químicos distintos, tienen características químicas tóxicas. No todos, pero sí algunos de ellos. Además, muchos de estos todavía no se conoce cuál es el problema que pudiesen causar a la salud humana, a la flora, fauna, al medio ambiente en general, ¿ya? Y ante eso, lo que queda hacer es realizar investigación científica, que es lo que realizamos aquí muchos colegas, y también hacer propuestas para que esto no siga ocurriendo. Pero nosotros, los que no trabajamos en un laboratorio, o ustedes que no trabajan en un laboratorio, ¿qué podemos hacer? Cosas muy sencillas, como por ejemplo, cuando la receta del limpiapisos dice 2 tapitas para 2 litros, no echar media botella de limpiapisos, echar las 2 tapitas. Eso ayuda a contribuir o disminuir la cantidad y además se ahorra dinero, ¿cierto? Los que tenemos poco pelo no tenemos que llenarnos la mano con champú.
no es necesario, ¿sí? Y así, tratar de dosificar todos aquellos componentes que puedan agregar este tipo de contaminantes en las aguas. A nivel legislativo del Ministerio del Medio Ambiente, quizás también el Ministerio de Ciencias, también deben empezar a actuar. El año 2019 se creó la Mesa del Agua para discutir la problemática de este tipo, de la presencia de estos contaminantes en las aguas. Entonces lo que hay que hacer es ser mucho más duros con el uso de antibióticos, por ejemplo, tratar de evitar de comprar aquellos medicamentos en la calle, sino que regirnos por las recetas que nos dan los médicos, no automedicarnos, no usar mezclas de compuestos de limpieza, sino que usar el que se necesita para la función que tiene, ¿ya? Se recomienda también para ahorrar agua y para usar detergente, usar la carga completa de la lavadora, por ejemplo. Todas esas recomendaciones van a ayudar a descontaminar las aguas y a disminuir la presencia de estos compuestos en ellas. Y por supuesto, informarnos al respecto, y si ustedes ven a alguien usando demasiado de algún producto de limpieza, por ejemplo, decirle que no es necesario, y además que las plantas de tratamiento mejoren también sus procesos. Como les decía, cuando me presentaron, yo soy doctor en química, trabajo en la Universidad de Santiago de Chile, y nosotros en esta área realizamos dos tipos de investigación. La primera de ellas, relacionada con esa noticia que les mostraba al comienzo de la presentación, estamos identificando geográficamente y temporalmente los tipos de contaminantes que hay, no solo en el río Mapocho, sino que en otros cauces naturales. Ver dónde empiezan a aparecer y cuál es el efecto. Al mismo tiempo de hablar de contaminación del medio ambiente, las aguas residuales son un fiel reflejo de la población. Por ejemplo, ¿cuáles son los mayores medicamentos que se encontraron en las aguas en ese reportaje? Los más utilizados son paracetamol e ibuprofeno, que justamente son los más consumidos por la población en Chile. Y al mismo tiempo, a diferencia de otros países, nuestros compatriotas, la mayoría de ellos tiene problemas de hipertensión arterial y por lo tanto se encontraron bloqueadores de canales de calcio en las aguas como el furnidipino, la hidroclorotiazida, que son los que se entregan en la salud pública. Entonces al mismo tiempo podemos estudiar el comportamiento de la población a través del estudio de las aguas residuales. Y también con este video demostrativo que aparece acá, nosotros proponemos nuevos procesos para el tratamiento de agua, utilizando la corriente eléctrica y la radiación solar. Aquí en este video hay una demostración en el video donde se demuestra el tipo de experimentos que nosotros realizamos y que se puede sumar a los procesos tradicionales que ocurren en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahí va. Aquí nosotros lo hicimos con una molécula coloreada para que puedan ver el efecto que va ocurriendo en el agua, pero lo que logra es destruir aquellos compuestos orgánicos presentes en las aguas y utilizamos energía eléctrica y radiación solar para poder alcanzar la completa destrucción de este tipo de compuestos. Y finalmente lo que se obtiene es un agua tratada de buena calidad que puede ser entregada a un cauce natural como lo es el río Mapocho, sin adicionar la contaminación de todos estos contaminantes o microcontaminantes que les mencionaba anteriormente. Y ahí termina el video pronto. Pero ya ven el cambio físico completo del agua y eso además es un cambio físico y en la misma vía un cambio químico. Les agradezco su atención y espero que les haya gustado la presentación. Fuerte el aplauso para Ricardo Salazar González, doctor en química. Para la gente que llegó recién a la charla y la presentación de Ricardo, en esta parte donde damos espacio a las preguntas, así que si alguien tiene una pregunta, levante la mano nomás. Yo me dirijo hacia su sector, me dice su nombre y hace la pregunta. Permiso, me voy a cruzar, ¿eh? Sí, tenemos por allá, voy para allá. Para la primera pregunta, Ricardo, vale, de la audiencia. Tu nombre y la pregunta. José, ¿qué pasa con las aguas que dicen que igual aunque vengan por lo que recibimos nosotros para lavar productos, también sigue siendo duras? ¿Ya? ¿A qué se debe? Tú me dices que igual se limpió,
¿cierto? Todos vimos que se limpió, pero sigue siendo dura porque están afectando los sistemas de desagüe, donde tú pones una cosita que va en la llave y se supone que es un filtro, pero al poco tiempo de meses, 2 o 3 meses, ese filtro ya está tapado. Sí. Y me ha pasado. Igual en las duchas también como que se tapan y hay que estar destapando, moviendo, cambiando. ¿A qué se debe eso? Que todavía sigue siendo dura. Sí. Muchas gracias, José, por la pregunta. Claro, José preguntaba debido a la presencia de ciertas sales, en este caso yo hablaba de compuestos orgánicos, en este caso son sales inorgánicas, que generalmente es calcio y magnesio, lo que nosotros vemos en nuestro hervidor o alrededor de las cañerías que se va formando esta costra de compuestos inorgánicos. Lo que se debería hacer es disminuir un poco más la concentración de estas sales a nivel de la potabilización del agua. Cuando yo les mostraba el ciclo, es que el agua que nos llegue a nosotros tenga una menor concentración de calcio y magnesio. Y eso se hace a través de la revisión de las normas de calidad de las aguas. Ya no tiene que ver con nuestro uso en particular, sino que tiene que ver con cómo esa agua nos llega a nosotros. Entonces, en el tratamiento de la potabilización, cuando la toman de los embalses y se trata para potabilizarla, en ese momento es donde se debe disminuir aún más la concentración de calcio y magnesio para que a nuestras casas llegue menos dura, como tú decías. Perfecto. Tenemos otra pregunta Gracias, por acá, Ricardo. Nombre y la pregunta. Jaime, mi nombre. Hola, Jaime. ¿Por qué razón más concreta las plantas de tratamiento residual no logran captar estos elementos químicos de los medicamentos? ¿Por qué no se purifica hasta ese nivel? ¿Qué es lo que le falta a la planta? Ya, interesante, muy buena la pregunta. Las plantas de tratamiento de aguas residuales en Chile hoy día se rigen por las normas ambientales que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, que no regula en función de este tipo de contaminantes. Esto se habla en ciencia de que esto es nuevo porque lleva 10 años en Sudamérica y debe llevar no más de 15 a nivel mundial. Esto fue de la mano con los avances en la química analítica y la maquinaria que se utiliza para analizar las aguas. En base a esos avances se determinó que estos compuestos estaban en concentraciones tan pequeñas. Volviendo a la planta, las plantas tienen procesos físicos en una primera etapa, donde se separan los sólidos que vienen en las aguas, luego procesos de decantación, donde aquellos sólidos que quedan en suspensión decantan. Pasamos a un proceso, en algunos casos, de coagulación y luego la mezcla con procesos biológicos. En la coagulación, aquello que queda en suspensión de tamaño muy pequeño, se le agrega un compuesto químico que forma una especie de sustancia pegajosa de mayor tamaño y esa por gravedad decanta. Y luego pasamos a un proceso biológico aeróbico, donde pequeños microorganismos lo que hacen es, en palabras sencillas, se comen los compuestos presentes en las aguas para su metabolismo propio y lo transforman en dióxido de carbono. Estos compuestos tienen estructuras complejas, ¿ya? Y diversas. Y por lo tanto, esos microorganismos, por ejemplo, no se van a comer un antibiótico, porque un antibiótico no es un alimento para una bacteria, ¿cierto? La destruye. Entonces, no forman parte del metabolismo en el tratamiento biológico como tal. Y en Chile llegamos hasta el proceso de biológico, luego viene una desinfección que es agregar cloro al agua y se va al cauce natural. ¿Qué es lo que falta entre ese proceso y la desinfección? Es agregar un proceso terciario, que en Chile no existe. Están tratamiento primario, secundario y la cloración. Va a haber que agregar procesos terciarios y entre esos están los procesos avanzados, como te mostraba yo el experimento. Hay procesos de radiación con UVC, con lámparas ultravioleta en el rango C, que lo usan en Europa principalmente, o procesos de agregar oxidantes en el agua, como es agregar ozono al agua. Y esos compuestos son altamente oxidantes y reaccionan sin ser selectivos con todos estos compuestos orgánicos que te mencionaba. Disculpa, entonces la tecnología para hacer eso existe, pero por legislación todavía no se hace acá. Exacto, sí. Habría que exigirle a la gente que... Claro, porque además, como te mencionaba, tampoco existe
además de ese estudio que apareció en febrero, no hay un control temporal ni geográfico de qué tipo de compuestos ni cuántos compuestos hay en nuestras aguas. Eso se está haciendo ahora en diversas investigaciones, para pronto tener la materia prima y poder decir, aquí pasa esto, hay que aplicar estos procesos nuevos. Perfecto, gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta a la gente de la audiencia que se encuentra con nosotros a esta hora de la tarde? Aprovechen de preguntar porque estas instancias no se dan todos los días. Su nombre y la pregunta. Hola, yo soy Isabel. Bueno, de lo que dice el caballero, que no hay ninguna regulación, no han buscado como una mesa de conversación con las empresas que generan estos productos, que generan esta situación en el agua. Porque acá están dando charlas de cómo hacer filtros caseros. Pero si yo hago un filtro casero, igual ese medicamento, ese producto químico, no queda en el filtro y lo absorben las plantas. Entonces, estamos viendo que el filtro no es una solución. ¿Qué políticas podrían crearse para que estas empresas se responsabilicen y sean esa parte terciaria en solucionar ese problema? Ya, súper interesante porque, claro, involucra políticas públicas en una temática que es una problemática importante ya a nivel país y a nivel mundial. La Mesa del Agua se creó el año 2019 y ahí se estableció un compendio de regulaciones futuras o de acciones a tomar. Entre ellas está el estudio de las aguas superficiales y subterráneas para ver, como te decía antes, no existe una información temporal ni geográfica de qué compuestos hay y de qué concentraciones existe, ¿ya? Entonces, lo primero es reunir toda esa información previo a tomar las acciones y a asignar responsabilidades. Por supuesto que muchas industrias tienen restricciones o normas ambientales mucho más restrictivas que un agua residual municipal. Entonces las industrias químicas tienen por obligación el tratamiento de las aguas con normas específicas para ellos. Ahora, para tomar estas acciones y poder responsabilizar o tomar una mesa de diálogo con las industrias que también contribuyen con la contaminación, se necesita primero la información constante en el tiempo. Respecto de los filtros, depende del material. En algunos casos, la presencia del carbón activado podría ayudar a disminuir la concentración de este tipo de contaminantes en las aguas filtradas a través de esto. Depende de la construcción que tú hagas de ese filtro. Si quieres reutilizar esa agua, podrías llegar incluso a disminuir enormemente la concentración de estas especies. El carbón activo puede ser una buena opción. Un cambio de pH también puede hacer porque muchos compuestos orgánicos se comportan distintos si están en un medio ácido que en un medio básico. Así que acciones podríamos hacer a nivel casero para disminuir un poco más la concentración de esas especies. Perfecto. Fuerte el aplauso, por favor, para el doctor Salazar. Muchas Muchísimas gracias por su charla, por su participación, por habernos entregado esta importante información.